Ahora nos acompaña el doctor Samir Alberto Bonet Ortiz con el tema un nuevo código para los procesos del trabajo y la seguridad social. El doctor Samir Alberto Bonet Ortiz es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral, secretario del Instituto Colombiano de Derecho Procesal del Capítulo Norte de Santander, docente, investigador y director del Semillero de Derecho Procesal y del Semillero del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta. Bien, buenos días. Un saludo al doctor Camilo, a todo el equipo que lo apoya en la organización del precongreso y dirigido también a los semilleros que, como dice siempre el doctor Parra Quijano, son la razón de ser de estos eventos. Vamos a hablar y a presentar unas consideraciones que puedan servir de preparación del Congreso Colombiano de Derecho Procesal de la Mesa del Proceso del Trabajo. El tema de este año en el Congreso en materia laboral es si es necesario un nuevo código que regule el proceso del trabajo y de la seguridad social, que ya se está hablando no propiamente de un proceso del trabajo y de la seguridad social, sino de un proceso social, de un juez social, de una jurisdicción social, en fin, que es un tema que ni siquiera es meramente nominal de cambio de nombre, sino que tiene un contenido bien importante. Para el desarrollo de esta ponencia vamos a hacer unas precisiones a manera de unas ideas previas, especialmente dirigidas a los estudiantes. Luego vamos a presentar lo que es rápidamente y desde el punto de vista de la celeridad, el panorama del proceso del trabajo, el procedimiento ordinario, y luego vamos a ver un tema que tiene que ver con el tema general del Congreso, que son los retos del derecho procesal. En ese momento el reto más importante que se presenta en el proceso del trabajo es cómo se aplica el Código General del Proceso, es decir, qué aspectos se aplican, qué otros no y qué dificultades se están presentando en esa aplicación. Y finalmente nos vamos a referir entonces a unos temas que eventualmente en un eventual proyecto de Código Procesal Social pudieran considerarse, porque nosotros creemos, desconociendo el derecho comparado, que nuestro proceso del trabajo, nuestro código, es un código de avanzada y tal vez estamos equivocados. Al ver el derecho comparado, encontramos que hay muchas situaciones que tal vez no son las más adecuadas en la regulación. Las ideas previas tienen que ver, y eso especialmente para los semilleros, nunca perdamos de vista que el fin del proceso, como lo dijo Quiovenda y siempre lo recuerda el maestro Jairo Parra Quijano en los congresos, no es otro que el de hacer efectivo el derecho sustancial. Esa es la justificación que tiene el proceso. Y en materia del trabajo sí que tenemos dos derechos sustanciales pero muy importantes. Tenemos el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, que ni siquiera son derechos legales, son derechos constitucionales. Recordemos que el trabajo lo encontramos en la Constitución política en una triple condición. Primero, es un valor, como lo ha dicho la Corte Constitucional a partir de la lectura del preámbulo. Es un principio, como se establece en el artículo primero de la misma Constitución, y también es un derecho fundamental, como se encuentra regulado en los artículos 25 y 53 constitucionales. De otra parte, la seguridad social, si bien en la estructura de la Constitución está ubicada dentro de los derechos sociales, ya la misma Corte Constitucional en su jurisprudencia ha establecido que se trata de un derecho fundamental. Es decir, tenemos dos derechos sustanciales, el derecho al trabajo y a la seguridad social de rango constitucional. Entonces, si el proceso del trabajo tiene como fin garantizar la efectividad de estos dos derechos, pues uno espera que sea un derecho procesal adecuado que realmente tienda a cumplir el fin. Como decía Capelletti, el derecho procesal debe adecuarse como instrumento que es para garantizar la efectividad del derecho sustancial. Ahora con el panorama vamos a ver si esto se cumple o si por el contrario hay tal vez en parte una incoherencia en el sistema colombiano. ¿Qué ocurre con el procedimiento laboral, que es el proceso tipo, el usual en la materia? Desde el punto de vista de la celeridad, ese proceso en primera instancia
tarda cerca de entre 6, 8 meses dependiendo del lugar, lo que es relativamente aceptable. La segunda instancia empieza a presentar un problema porque está tardando entre 2 y 3 años la resolución de la apelación, sea tanto de un auto como de una sentencia. Al menos en Cúcuta es la experiencia que tenemos. Ya eso es mucho para un proceso laboral. Pero el principal problema se presenta en casación. En ese momento en Colombia, si un asunto va a la Corte, de la primera instancia a la casación, solo el procedimiento ordinario tarda entre 7 y 8 años. Es decir, la casación está tardando en ese momento entre 4 y 5 años en su decisión. Hay una decisión que fue la de ampliar el número de magistrados de la Corte, de la sala laboral, y el año anterior, por ley, se crearon 4 salas de descongestión. Los magistrados acaban de ser designados hace un mes y ya están entrando en funciones. Serán 4 salas conformadas cada uno por 3 magistrados que van a tomar cerca de 24.000 recursos represados para en los siguientes 8 años decidirlos. Para que tengan una idea más práctica, en promedio cada magistrado de la sala proyecta 300 sentencias por año, o sea que 2.100 por año la Corte, la sala laboral. Significa que esos 24.000 recursos de no haberse creado las salas de descongestión que van a empezar a funcionar, tal vez la Corte duraría unos 8 o 10 años en resolverlos, pero sin permitir el ingreso de nuevos recursos. Obviamente eso no se puede hacer. De ahí la justificación entonces de estas salas de descongestión que van a tener como fin exclusivo evacuar, decidir esos cerca de 24.000 recursos que están represados en el momento. Entonces, un proceso laboral colombiano que tarde entre 7 y 8 años para decidir si el trabajador tiene el derecho, para luego iniciar el ejecutivo, porque ni siquiera tenemos medida cautelar innominada, como lo vamos a decir más adelante, es decir, que el trabajador, piensen en la embarazada, piensen en el trabajador a quien lo despiden y no le pagan ni siquiera la liquidación, pues ese trabajador tendrá que transitar ese proceso de cerca de 8 años para luego iniciar la ejecución. Y ahí sí tener la tutela judicial efectiva. Entonces, el panorama constitucional, el discurso que hemos mencionado y el panorama procesal parece que no son muy coherentes. Esas entonces son las ideas previas y el panorama que podemos tener en el proceso del trabajo actualmente. Recuerden, procedimiento ordinario. Ahora, una precisión para avanzar en los temas que son aplicables del Código General del Proceso en el proceso del trabajo. El artículo 145 del Código Procesal del Trabajo estableció, el código es del año 48, recuerden los estudiantes, que en los procesos del trabajo se aplicaría obviamente el código, que es la norma especial, y en caso de que el código no tuviese regulación sobre el tema, es un código de 156 artículos, obviamente no regula toda la materia procesal, se aplicarían por analogía normas del mismo código. Es la segunda fase. Primero el código de manera directa, luego por aplicación analógica. Y en tercer lugar, se aplicaría el Código Judicial, que era el código que regulaba el proceso civil para la época de 1931. Resulta que ahora el Código General del Proceso, en el artículo primero, establece que ese código no solo se aplica a los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, sino también a asuntos de otras jurisdicciones y otras especialidades. En este caso, las especialidades laboral y de seguridad social. Luego, el Código General tiene aplicación en materia del proceso del trabajo, pero solo en asuntos que no estén regulados de manera expresa en el Código Procesal del Trabajo. Ejemplo, en materia de excepciones previas, de nulidades, de impedimentos y en otros aspectos como en materia de notificaciones, de recursos y pruebas. Estos 3 últimos temas los vamos a referir a continuación, son los que presentan tal vez, aparte de otros por supuesto, cierta complicación, porque tal vez sería fácil, ante el vacío del Código Procesal del Trabajo, aplicar el Código General del Proceso. El inconveniente empieza a presentarse cuando el Código Procesal del Trabajo tiene regulación, pero tal vez el Código General presenta un avance en esa institución. Vamos a verlo ahora, por ejemplo, en materia de notificaciones.
especialmente con la notificación por aviso, en materia de pruebas, con la prueba de oficio, y también tratándose de recursos, especialmente con una novedad que contiene el Código General del Proceso. Hay que también decir que el Código Procesal del Trabajo fue un código maravilloso, fue un código de avanzada en el año 48. Era un momento histórico muy difícil que vivía el país y como respuesta a los reclamos sociales se expidió el código por decreto presidencial. Si uno lee la exposición de motivos de ese código y no mira la fecha, pensaría que está leyendo la exposición de motivos del Código General del Proceso. Se habla de oralidad con sus consecuencias, con la inmediación, la concentración del juez director del proceso, de la prueba de oficio y de otras instituciones como la celeridad. Pero, lamentablemente, muchas de esas instituciones y principios no tuvieron aplicación práctica y quedaron solo nominalmente consagradas. Hoy en día el Código General del Proceso nos sirve de espejo para mirar eso que fue en ese momento un gran avance en el sistema procesal colombiano, hoy en día tal vez no se muestra como tal, sino más bien se está quedando atrasado. De ahí que no por moda, no porque tengamos un sistema procesal colombiano que se ha venido reformando de manera completa con el proceso penal, con el proceso contencioso administrativo y últimamente con el proceso civil y demás especialidades. No por eso hay que pensar inmediatamente en expedir un Código Procesal del Trabajo. Por eso lo que hemos dicho y queremos decir a continuación, lo que quieren es plantear unas consideraciones para empezar a considerar seriamente si se hace necesario un nuevo código o si nos quedamos con el que tenemos. Entonces, 3 temas del Código General del Proceso que tienen relación con el proceso del trabajo. En primero, materia de notificaciones. ¿Cómo se notifica el auto admisorio de la demanda en el proceso del trabajo? Se envía la citación, igual que se hace en el proceso civil. Si el demandado no comparece a notificarse, si fuera un proceso civil, sabemos que se le envía el aviso y al día siguiente se entiende surtida la notificación. En el proceso del trabajo no ocurre lo mismo. Resulta que si la persona, el empleador, quien es normalmente el demandado, no comparece a notificarse, en lugar de enviarle el aviso y quedar surtida la notificación al día siguiente, al empleador se le premia designándole curador ad litem y haciéndole el emplazamiento. Cuando esas figuras están previstas es para el caso en que el demandante manifieste que ignora o desconoce el lugar de residencia o de trabajo donde pueda ser ubicado el demandado. Entonces, ahí parece que hay una incoherencia. ¿Cómo que el empleador recibe la citación, no acude, recibe el aviso y tampoco acude y se le premia con designación de curador ad litem y con emplazamiento, con los gastos y la pérdida de tiempo que esto tiene? ¿De dónde viene el problema? Parece ser. En el año 89, con la reforma al Código de Procedimiento Civil, el aviso es un segundo llamado, como lo tenemos en el proceso del trabajo en el artículo 29. Pero en el año 2001, ese artículo 29 del Código Procesal del Trabajo hizo unas referencias a ese artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Entiéndase la referencia a la norma vigente del año 89 que entendía el aviso como un segundo llamado, no propiamente como notificación. Luego en el año 2003, el Código de Procedimiento Civil es modificado y el aviso pasa de ser segundo llamado o citación a una notificación propiamente. ¿Qué se está entonces interpretando hoy en día? Que el artículo 29, al hacer referencia al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se interpreta es con la norma derogada del año 89, no con la norma reformada del año 2003, lo que parece una incoherencia. El artículo 320 entiéndase hoy como artículo 292 del Código General del Proceso. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral, tiene la tesis de que la notificación por aviso, además apoyada en una norma del Código que no la señala de manera expresa, no existe en el proceso del trabajo. Entonces, lo que hay es una referencia a una norma derogada y no a la norma vigente, que es mucho más sana. Sabemos que en el proceso civil entonces el aviso es notificación y no segundo llamado.
En un eventual proyecto de código, este tema tendría que revisarse porque el aviso es notificación autónoma, no es un segundo llamado. Pero todos los juzgados, siguiendo el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, pues hacen la notificación como establece el artículo 29, como indicamos. El segundo punto tiene que ver con la prueba. Y vamos a ver cómo el avance que trae el Código General del Proceso nos deja mal parados frente especialmente a la prueba de oficio. No se discute ya si la prueba de oficio, muy a pesar de las dos escuelas clásicas que hay, que por cierto una es minoritaria y mayoritariamente se ha aceptado la prueba de oficio. El debate entonces en este punto gira es a si debe ser una facultad del juez decretarla o si es un deber. Recuerden que el Código del año 48 estableció la prueba de oficio como facultad del juez. El juez podrá decretar prueba de oficio. El Código de Procedimiento Civil del año 70 también consagró la prueba de oficio como facultad del juez, pero en armonía con el derecho comparado, con las tendencias del derecho probatorio a nivel mundial, la Sala Civil de la Corte fue interpretando que eso no era propiamente una facultad, sino un deber del juez, tanto que el Código General del Proceso recoge esa doctrina de la Sala Civil de la Corte y hoy en el Código General es deber del juez decretar la prueba. Pues la Sala Laboral de la Corte sigue sosteniendo con apego a la literalidad del artículo 54 del Código Procesal del Trabajo que en el proceso del trabajo la prueba de oficio no es deber del juez, sino es facultad. Y dice la misma Corte, siendo facultad no se le puede exigir al juez que la decrete. ¿Cuál es la situación acá? Se puede pensar que lo que quiso el legislador al hablar de facultad no fue decirle al juez si usted quiere o no decretar la prueba de oficio, como tampoco se entiende que se le diga que es su deber decretarla, que necesariamente en todo proceso el juez debe decretar prueba de oficio. Puede ser que en el proceso hubo buena actuación de los abogados, fueron diligentes, solicitaron, aportaron las pruebas y no sea necesario la prueba de oficio. Entonces, a pesar de que es deber, el juez no la va a decretar porque no se necesita. Lamentablemente en materia laboral lo que se ha entendido por los jueces, por algunos, es que la prueba de oficio solamente se decreta si al juez le parece, casi si yo quiero. Nosotros en Cúcuta en la clase, para que a los estudiantes les quede más gráfica la idea, decimos que, porque hay jueces incluso que se molestan si se le sugiere por el abogado o se le insinúa el decreto de la prueba. Entonces el juez, imagínense la imagen que el juez está en audiencia y entra un haz de luz y le dan la cabeza y el juez se ilumina y ahí sí puede decretar prueba de oficio, porque ni siquiera permite que se le insinúe por el abogado, lo que es totalmente equivocado. Entonces, el Código General del Proceso establece la prueba de oficio como deber, pero literalmente el Código Procesal del Trabajo no lo hace. Pero como tenemos norma expresa en el Código Procesal del Trabajo, no podría aplicarse la del Código General. De existir un solo código, como quiso el Instituto inicialmente con el anteproyecto y luego con el proyecto, tal vez estos problemas no existirían. Y otra situación que se presenta en cuanto a la prueba que permite ver los desajustes en los dos códigos es con el valor probatorio de las copias. El Código Procesal del Trabajo en el año 2001 fue reformado y tuvo un avance muy importante frente al Código de Procedimiento Civil, que fue el de otorgarle valor probatorio a las copias simples, a ciertas copias. Por ejemplo, si se aportaba una resolución, una circular del Ministerio del Trabajo, la copia simple tenía el mismo valor que la original. Si se presentaban documentos emanados de las partes, esas copias simples tenían valor probatorio, igual que el original, cosa que no ocurría en el proceso civil en la época, porque la copia debía autenticarse para que tuviese valor probatorio. Hoy en día viene el Código General del Proceso y establece que todas las copias simples tienen valor probatorio, salvo cuando se quiera hacer valer como título ejecutivo. Entonces tenemos un Código Procesal del Trabajo que limita el valor probatorio de las copias cuando se trata de documentos emanados de terceros y un Código General que las amplía a toda clase de documentos.
Entonces, un juez laboral, ¿qué tendrá que hacer si se trata de una copia simple emanada de terceros en un proceso del trabajo? No podrá darle valor probatorio a pesar de que el Código General del Proceso establece que sí. Y la razón es porque debe aplicar la norma especial del Código Procesal del Trabajo. Miren entonces cómo lo que fue un avance en su momento, en el año 2001, hoy en día queda atrasada esa norma frente al Código General del Proceso. En cuanto a los recursos, podemos mencionar no propiamente un recurso, sino una regulación que ha tenido, que se puede catalogar de novedosa normativamente, pero que tiene un antecedente jurisprudencial. Consiste en que el artículo 318, el parágrafo, establece que si se presenta un recurso, pero se le da una denominación distinta, o se presenta el que no es, pero se hace oportunamente, el juez debe darle trámite y decidirlo. Ejemplo, en audiencia el juez dicta sentencia y se presenta contra la sentencia por el apoderado recurso de reposición. Sabemos que contra la sentencia no procede el recurso de reposición. Antes del Código General del Proceso, el juez no le daría trámite al recurso, porque debió presentarse el de apelación, no el de reposición. ¿Qué hace el parágrafo del artículo 318? Le ordena al juez que debe darle el trámite a ese recurso, porque se está haciendo es una impugnación contra una providencia, independientemente del nombre que equivocadamente le dé el apoderado. Eso tiene antecedente jurisprudencial en dos autos de la Sala Civil de la Corte, con ponencias del doctor Villamil Portilla, que lo llamó indubio pro recurso, así como el indubio pro reo, el indubio pro operario. En caso de duda debe resolverse en este caso a favor de quien impugna. No es resolverse en el sentido de darle la razón por el recurso, sino en tramitarlo y decidirlo como corresponda. Lamentablemente, la Sala Laboral, en una providencia de este año, resolvió ni siquiera considerar esta norma, sino simplemente en un caso en el que se presentó recurso de queja, en lugar de presentar el recurso de súplica, pero que se presentó oportunamente, simplemente no se le dio trámite. Uno diría, si se aplicara el Código General del Proceso, pues ese trámite se hubiese surtido, independientemente de cuál hubiese sido la decisión. Eso se relaciona de manera directa con la tutela judicial efectiva, pues no es otra cosa que permitirle el acceso a quien impugna a controvertir esa decisión judicial, pero la Sala Laboral de la Corte, por el error en la denominación del recurso, simplemente pues no lo consideró. Ocurría mucho anteriormente, y seguro la norma tiene origen con el recurso de queja. El recurso de queja, desde el Código de Procedimiento Civil, no se presentaba formalmente como un recurso cualquiera. Ejemplo, si presento el recurso de reposición o de apelación, lo digo nominalmente así: presento recurso de reposición, presento recurso de apelación. El de queja tenía una forma de presentación especial. Lo que había que indicar era: presento recurso de reposición y en subsidio solicito que se expidan las copias respectivas para que se tramite la queja. Conocí un caso acá en Pamplona en el que el apoderado presentó el recurso de queja de manera directa: presento recurso de queja, y siguiendo la literalidad del código, pues no se le dio trámite. Se presentó recurso, tampoco surtió, se presentó tutela, el caso fue hasta la Corte Suprema de Justicia y no pasó nada, porque no se cumplieron las formas propias, que era la de presentar el recurso en debida forma. Y seguro eso ha ocurrido en muchos lugares del país. Este parágrafo del artículo 318 viene a ser un instrumento adecuado para, en caso de una equivocación del apoderado, pues finalmente se tramite la impugnación. Ahora, ¿qué posibles temas pudieran pensarse en un eventual proyecto de Código Procesal Social? Esto hasta ahora es una idea. Lo que se va a trabajar en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal es ver unos puntos para finalmente llegar a una conclusión si se hace conveniente empezar a estudiar ese proyecto, y si es así, pues hacer algo parecido como lo que se hizo con el Código General del Proceso, que realmente fue una ley democrática que nació de la academia, desde el instituto, pero que se discutió y se escuchó por todo el país. Algo parecido tal vez habría que hacer, pero primero pues hay que convencerse de que eso sea necesario. Puntos o temas que se pueden considerar en ese eventual proyecto: la prescripción laboral.
A pesar de que la prescripción normalmente se regula en el Código Sustancial, en nuestra materia se regula en ambos códigos. Muy rápidamente, el tema de la prescripción en materia laboral se ha discutido si debe existir o no. Finalmente se ha aceptado porque da seguridad jurídica. El tema con la prescripción es desde cuándo se cuenta el tiempo de prescripción. Ejemplo, la señora del servicio doméstico empezó a laborar en el año 2000 y trabajó hasta el año 2015. En Colombia, el término de prescripción corre durante la vigencia de la relación laboral. Significa que la señora, si no le pagaron salario, seguridad social y sus demás derechos sociales, podrá, como regla general, reclamar los últimos 3 años. Si fuese en Venezuela, en Perú, en Chile, en España, en Uruguay, en Costa Rica, en casi toda Iberoamérica, puede reclamar dentro de los años siguientes. Cada legislación fija un tiempo distinto. Venezuela fija 10 años, Perú 1 año. Después de terminada la relación laboral es que empieza a contarle el término de prescripción. Y esto es sano, ¿por qué? Se ha dicho que mientras dura la relación laboral, el trabajador no se siente libre, igual para poder reclamar sus derechos. ¿O creerían ustedes que la señora del servicio doméstico puede demandar al empleador porque no la afiliaron a la seguridad social o no le pagan el salario y seguir trabajando? Entonces, ese es un tema muy serio que habría que abordar en un eventual código. Otro tema, el contrato de trabajo como título ejecutivo. Muchos procesos, incluso que van a la Corte Suprema de Justicia, serían innecesarios, tal vez también sin reforma legal, si se entendiera de que el contrato de trabajo presta título ejecutivo, mérito ejecutivo, como lo es, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento presta mérito ejecutivo. Si el arrendatario no paga el precio del canon, pues el arrendador inicia con el contrato un proceso ejecutivo. En materia laboral, debe llevar el contrato de trabajo e iniciar el procedimiento ordinario. Y solo cuando termina ese procedimiento ordinario, incluso si va a la Corte, es que puede iniciar la ejecución. Y recuerden, lo que está en juego es el trabajo y la seguridad social como derechos constitucionales. Luego ahí hay un desajuste en el sistema. Otro punto que puede también valer la pena considerar es la aplicación del indubio properario en la valoración de la prueba. Esto parece polémico, pero tiene unos fundamentos. No se puede ver la carga de la prueba igual en el proceso civil que en el proceso del trabajo. Ejemplo, en caso de que en el proceso existe duda sobre la prueba del hecho, desde la carga de la prueba del proceso civil se le indica al juez que debe absolver al empleador demandado. Hay 2 casos de derecho comparado que muestran una experiencia distinta. Son los casos de Venezuela y de Argentina. En Argentina, para resaltar, desde el año 74, en la Ley de Contrato de Trabajo, que es nuestro equivalente Código Sustantivo del Trabajo, existió una norma que obligaba al juez a resolver la duda probatoria a favor del trabajador. Y eso es muy íntimamente relacionado con el carácter protector que tiene el derecho del trabajo frente al trabajador. Vino la dictadura militar y un ministro de Economía hizo que la norma se derogara para favorecerse. Terminó la dictadura, pero a los argentinos se les olvidó recobrar la vigencia de esa norma. ¿Qué ocurrió? En el año 2006 la norma cobra vigencia nuevamente y un sector que favorece a los intereses de los gremios, recuerdo un profesor publicó un artículo en un diario en el que decía algo así de una manera irónica, lo que faltaba, ahora entonces todos los procesos los tienen que ganar los trabajadores, y uno pudiera leer al contrario, o sea que los tienen que seguir ganando los empleadores. Entonces, el tema de la prescripción del contrato de trabajo como título ejecutivo, el tema de las medidas cautelares innominadas que en otros escenarios se ha discutido y otras situaciones, incoherencias que hay en el sistema se pueden mejorar y permiten justificar y dejarles hoy la inquietud para que vayan atentos al Congreso Colombiano de Derecho Procesal sobre la conveniencia que se tiene en Colombia de empezar a estudiar la posibilidad de un nuevo Código Procesal Social. Gracias.